Pasamos al punto 22. Petición formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente pertenecientes a los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem, Marea y Mixto, de que se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuestos con el siguiente orden del día. Comparecencia del Ministro de Hacienda y Función Pública para informar sobre las consecuencias en forma de recortes del gasto público del acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Elevado al Consejo de Ministros el día 29 del 12 del 17 y sobre la congelación de 4.230 millones de euros de entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica. Para la defensa de la iniciativa, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem, Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano. Gracias, presidenta. Solicitamos la comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública, el señor Montoro, para informar sobre los criterios de aplicación de la prórroga presupuestaria. Durante esta legislatura hemos avanzado en la precariedad de la gestión y proyección de la salida de la crisis con continuos recortes, obviando cuáles fueron los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que se vio claramente perjudicada por las medidas económicas durante los últimos años. Lejos de ello, el señor Montoro en los presupuestos de 2017 y ahora continúa aplicando recortes y perjudicando a estos sectores. El Consejo de Ministros del día 29 de diciembre aprobó por la puerta de atrás los criterios de la prórroga presupuestaria en la que se establece el recorte de programas con fecha de finalización de 2018 por valor de 38.000 millones y la limitación del 50% de los gastos de los diferentes ministerios y organismos hasta que se aprueben los nuevos presupuestos. En la prórroga de 2017 esta limitación fue de 5.400 millones y este año podría superar los 70.000. Esto se suma a la congelación arbitraria de 4.230 millones de euros de entregas a cuenta de las comunidades autónomas que anunció el pasado 26 de diciembre. Estos recursos públicos no son de Montoro, son de los ciudadanos y ciudadanas de este país y deberían servir para pagar inversiones y servicios públicos fundamentales como la sanidad y la educación. Montoro chantajea a las comunidades autónomas, a la oposición y a toda la ciudadanía, secuestrando los presupuestos y aplicando recortes para conseguir la aprobación de los presupuestos. Esto va a condicionar también los presupuestos de las comunidades autónomas en inversiones públicas, ayudas u otras transferencias corrientes. Desde nuestro grupo parlamentario hemos preguntado en varias ocasiones al ministro Montoro por los efectos de la prórroga presupuestaria. Nunca ha habido respuesta. Estamos asistiendo a una legislatura vacía. No existe capacidad por parte de este Gobierno de atender a las necesidades como las que fueron publicadas por el informe de Intermon Oxfam. Estamos en riesgo de que una generación, la que actualmente tiene 30 años, sea una generación perdida y sin futuro y sin capacidad este Gobierno para cubrir sus necesidades más vitales. Estamos precarizando a nuestros mayores, asistiendo al empobrecimiento de nuestros pensionistas. Así, frente a esto, el último informe de Intermon Oxfam confirma el incremento y la cronificación de la desigualdad en la economía española. El número de personas en situación de pobreza alcanzó su máximo desde 1995 en 2016, con la tasa de pobreza de un 22,3%, situándose como el tercer país de la Unión Europea en el ranking de pobreza. El índice de Gini, antes y después de transferencias sociales, también sitúa a España entre los más desiguales de la Unión Europea. La brecha entre los más ricos y los más pobres se ha, asimismo, acrecentado. La crisis y la reforma laboral han hecho caer la participación de los salarios en la renta. La pobreza laboral, precariedad y bajos salarios ha ido en constante aumento y se ha concentrado principalmente en mujeres y jóvenes. Tenemos un Gobierno que no legisla, que no es capaz de sacar adelante unos presupuestos, que no es capaz de revertir los efectos de una política económica y dos reformas laborales que han precarizado el empleo, las pensiones y los servicios sociales. Por este motivo solicitamos su comparecencia por vía extraordinaria ante la Comisión de Presupuestos, explique urgentemente cuáles son los efectos de la prórroga sobre el conjunto de las administraciones y asuma la responsabilidad de gestión que es imprescindible para la ciudadanía de este país. Muchas gracias. Pasamos al turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda. Moltes gràcies. Esta congelación que nos perpetra el señor Montoro a nosotros nos parece absolutamente indecente. Las comunidades autónomas son las que están prestando los servicios de proximidad, los servicios públicos básicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales. Y nos parece absolutamente repugnante que se pueda mercadear los votos para aprobar un presupuesto uniéndolo
a esta financiación de las comunidades autónomas cuando lo que se está financiando o lo que se deja de financiar justamente son esos servicios públicos. Por tanto, calificamos claramente de esta medida de chantaje evidente del señor Rajoy y, además, por parte de un partido que muchas veces habla de responsabilidad, habla de seriedad, y a nosotros nos parece muy poco serio que las comunidades autónomas hagan unos presupuestos con unas previsiones que el propio Ministerio les ha dicho y que poco después les diga ahora no los vais a tener. Porque, insisto, no es el dinero del señor Montoro, no es el dinero del señor Rajoy, no es el dinero del Partido Popular, es el dinero de todos los ciudadanos. Y chantajear con este dinero nos parece, insisto, absolutamente repugnante. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Campuzano y Canades. Apoyar esta petición de comparecencia creo que tenemos razones extremadamente relevantes. De entrada se pone de manifiesto la enorme debilidad del Gobierno. El Gobierno hoy es incapaz de aprobar un presupuesto, no tiene mayoría suficiente en la Cámara y está obligado a anunciar esta prórroga presupuestaria. Es un dato a retener porque nos puede explicar muchas de las cosas que están sucediendo, entre otras, la inactividad legislativa que estamos viviendo en esta legislatura. En segundo lugar, es muy evidente que durante los años más duros de la crisis el actual sistema de financiación autonómica no ha funcionado. No ha permitido garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales. Ha sido un instrumento acordado en el año 2009 que tuvo el rechazo de la antigua Convergencia y Unión en su momento y que es evidente que estaba ya en su origen absolutamente equivocado en sus planteamientos. Pero si a ello le añadimos, además, que la distribución de los objetivos de déficit público que el Gobierno español ha ido estableciendo de manera unilateral durante estos años ha concentrado el coste del ajuste de los años de la crisis en las comunidades autonómicas y, por tanto, en la financiación de los servicios públicos esenciales como educación, salud, servicios sociales, transporte público, vivienda pública, la medida que el Gobierno ha tomado en este mes pasado, mes de diciembre, de no permitir que los incrementos fiscales que se están produciendo puedan empezar a revertir estas dinámicas de recortes provocados por ese reparto injusto de los objetivos de déficit, es terriblemente injusto para los ciudadanos y para los servicios públicos del Estado del bienestar. No es una decisión menor, no es una decisión neutra, está condenando el conjunto de los servicios públicos del Estado del bienestar y, en el caso concreto de Cataluña, y hablo de memoria, son cerca de 800 millones de euros los que no va a recibir el Gobierno de la Generalitat, en un momento, además, en el que, más allá de la aplicación injusta e inconstitucional del artículo 155, tendremos ocasión de discutir de ello dentro de unos minutos. Lo que es cierto es que en los últimos años el Gobierno de Cataluña había iniciado un proceso de recuperación de estos servicios públicos en los campos de la educación, de la sanidad y los servicios sociales. Es impresentable que el Gobierno haya tomado esta decisión. Es impresentable la fórmula en la que se ha hecho frente a la crisis en términos de las responsabilidades fiscales de las comunidades autónomas, y el sistema de financiación es evidente que no ha funcionado durante los años de la crisis. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Gracias, señora presidenta. Bueno, brevemente, para señalar nuestra aquiescencia con que y además creemos que es lo adecuado que el ministro de Hacienda comparezca para explicar las consecuencias de la prórroga y los criterios de aplicación de la prórroga. Nos parece absolutamente lógico y entiendo que, pero vamos a esperar hasta que intervenga el representante del Partido Popular. Entiendo que esto va a ser así, si no, probablemente el Partido Socialista no hubiera retirado la iniciativa en un sentido muy similar a la que se había presentado también para discutir en esta Diputación Permanente.
si se va a hablar de los criterios de aplicación de la prórroga, y espero que sí, pues necesariamente se tendrá que hablar sobre la congelación de entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica. Parece que, y si no lo hiciera el ministro de motu propio, pues desde luego que los grupos parlamentarios tendrían todo el derecho a preguntarlo. Así que quedamos a la espera de lo que vaya a manifestar el portavoz del Partido Popular con respecto a la voluntad del Gobierno. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella y Farrell. Gracias, presidenta. Muy buen día, señoras y señores diputados. Bien, nosotros vamos a dar apoyo a la solicitud de comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública, señor Montoro, porque existen razones y motivos suficientes para que lo haga. El anuncio fue realizado por sorpresa y el recorte y, por tanto, también la congelación de 4.230 millones de euros de entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica afecta sustancialmente a las comunidades autónomas, no solo a las funciones de planificación y elaboración presupuestaria, que también, y que por tanto les condiciona la elaboración de su propio presupuesto, sino porque además afecta sustancialmente al gasto social de las mismas. Desde Esquerra Republicana no nos cansaremos de repetir que las comunidades autónomas son las que llevan a cabo, junto con la Administración local, con los ayuntamientos, el mayor gasto social y que afecta de forma más directa a la ciudadanía, a diferencia del gasto que realiza el Estado. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de servicios sociales. Son gastos que afectan y se verán afectados por esta propuesta. Y, como siempre, a las personas que más lo necesitan, aquellos que más necesitan la cobertura, en este caso de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, quienes van a padecer estos recortes. Significan también las medidas y, por tanto, el acuerdo adoptado por el Ministerio, recortes significativos para Cataluña y para los països catalans. El recorte es muy significativo para Cataluña, como apuntaba el portavoz del PDeCAT, y por lo que respecta al Gobierno de Cataluña, recibirá como mínimo 800 millones menos a los que anunciaba el ministro Montoro este verano. El argumento que utiliza el ministro Montoro es sencillo, es simple. En ausencia de presupuestos generales del Estado, el Gobierno se ha visto obligado a prorrogar las cuentas y esto le impide gastar más. Bien, resulta paradójico en una situación o en un contexto de crecimiento económico que se establezcan mayores recortes. Afecta también al cálculo de los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómico. Y además porque el Ministerio nunca explica o no nos explica nunca cómo elabora las estimaciones para calcular dichos anticipos o adelantos. La mayoría de las veces las calcula a su favor y en perjuicio siempre de las comunidades autónomas. Gracias a este sesgo, solo la Generalitat de Cataluña ha financiado a la Hacienda Pública Española durante los años de crisis en más de 4.000 millones de euros, cifra que se multiplica si incluimos el dinero que el resto de comunidades autónomas o las cifras que el resto de comunidades autónomas también han estado prestando a la Hacienda Pública Española por culpa de este sistema de cálculo, por un sistema indeterminado que nunca se sabe qué cuentas se realizan y que en definitiva tampoco permite presupuestar debidamente a las comunidades autónomas. Se ha dicho con anterioridad, representa un chantaje directo a las comunidades autónomas y de pasada la presión a algún partido, en este caso al Partido Socialista Obrero Español, seguramente como hicieron el año pasado, para que den apoyo a los presupuestos generales del Estado. El año pasado le salió medio bien con el tema del techo de gasto. Veremos qué pasa este año. En todo caso, como siempre, pagan justos por pecadores. En este caso, Cataluña ha realizado o ha recaudado según lo previsto, ha realizado sus cuentas y con ello se verá perjudicada también de nuevo con este acuerdo adoptado por el ministro señor Montoro. En definitiva, nula credibilidad del Partido Popular, fracaso del sistema de financiación autonómica, nuevo incumplimiento de las promesas por parte de la Moncloa. El Gobierno anuncia, por un lado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes, en previsión de la recaudación de impuestos, las cantidades que ahora se nos niega. Inutilidad, por tanto, de la Conferencia de Presidentes, imposibilidad de modificar el sistema de financiación autonómica, como siempre hemos dicho y hemos defendido desde Esquerra Republicana. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés. Gracias, presidenta. Me pregunto si la señora Capella considera, dentro de la definición que tendrá de los països catalans, a Tabárnia también dentro de esa definición
de Països Catalans. Después, y Països Catalans, sí. Entiendo. Silencio, por favor. Bueno, en todo caso, un par de comentarios al respecto de lo que han dicho los demás portavoces. Gracias a Ciudadanos, y también les recuerdo a los señores de Esquerra y de Convergencia y también de Compromís, hubo una financiación autonómica el año pasado de 5.000 millones que, si hubiéramos seguido la misma actitud que siguieron ustedes, jamás hubieran recibido las comunidades autónomas. Además, conseguimos, gracias a apoyar el presupuesto, que este país tuviera estabilidad y que consiguiéramos por primera vez cumplir con el objetivo de déficit del 3,1, que nos permite no gastarnos el dinero en pagar intereses a los que financian nuestra deuda, sino en invertir en buenas políticas públicas como las que hemos acordado. En el próximo presupuesto, y esto ya me refiero a la portavoz de Podemos, la señora Elizo, no acabo de entender muy bien su relación con el presupuesto. Es evidente que ustedes no lo van a aprobar, no paran de decir que no van a aprobar nada ni que van a entrar a negociar. Y insisten en que venga a comparecer el ministro Montoro. Nosotros estamos de acuerdo, lógicamente, a que venga a explicar la prórroga presupuestaria, pero me pregunto, y también me dirijo al Partido Socialista, ¿qué parte exactamente de las siguientes políticas públicas que vienen incorporadas gracias a Ciudadanos en el presupuesto ustedes no están de acuerdo? Lo digo porque usted hablaba hace poco de desigualdad en su intervención, hablaba de juventud, hablaba de precariedad. Bueno, pues en el presupuesto exigido por Ciudadanos al Partido Popular, que incluye en total cerca de 8.000 millones, incluye una bajada del IRPF para mileuristas, incluye una extensión del permiso de paternidad de una semana más. Ya conseguimos una, casi las hemos doblado. No sé qué han conseguido ustedes por la conciliación laboral hasta ahora, aparte de hacer ruido y montar iniciativas que no sirven para nada. Tenemos un complemento salarial para jóvenes, el complemento naranja, que tiene un potencial de beneficiar a cerca de 600.000 jóvenes, que además iría a coste cero a las arcas públicas porque se financia a través de la garantía juvenil, que el Partido Popular venía tirando a la basura durante años y que nosotros hemos exigido que se utilice precisamente para abordar la cuestión del precariado, en particular de la juventud. Incluye también un cheque de formación para los parados de larga duración, para que no sigamos con el sistema de extracción de rentas que es la formación, el sistema de formación de este país, acordado por el bipartidismo de amiguetes. También había una ampliación muy significativa de la oferta de 0-3, de escuelas infantiles. No sé exactamente, y me gustaría que lo explicaran los señores del Partido Socialista y de Podemos, por qué qué parte de estas políticas no les gusta y si tienen alguna mejor que se incorporen al debate. En todo caso, bueno, insisto, nuestra posición es que venga el señor Montoro a comparecer. Creo que ya está acordado que venga mañana, en todo caso, pero en cualquier caso nos gustaría debatir de estas cuestiones. Me gustaría, para terminar, añadir que la parálisis del bipartidismo, la incapacidad del Partido Socialista de sumarse a acuerdos responsables mantiene al país bloqueado y nos gustaría preguntarle tanto al señor Montoro como al Partido Socialista por qué son incapaces de llegar a ni un solo acuerdo en beneficio de este país. No solo el presupuesto, incluye también el Pacto Nacional por la Educación, incluye la revolución que necesita nuestro mercado de trabajo, incluye la despolitización y la ley anticorrupción que tenemos en marcha. En general, tenemos al país básicamente parado por esta parálisis del bipartidismo que mantiene al país sin capacidad de avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Saura García. Gracias, señora presidenta. El Grupo Socialista también ha presentado una petición, en el mismo sentido, en el mismo tenor que se ha planteado anteriormente para que viniera el ministro de Hacienda, pero sabemos que mañana el ministro de Hacienda va a comparecer en la Comisión de Presupuestos y, por consiguiente, entendemos que va a comparecer y por eso retiramos nuestra petición. Lo hemos retirado y en este caso vamos a abstenernos porque, consideramos que el ministro va a comparecer. Sobre las cuestiones de fondo, nosotros, efectivamente,
dijimos que tenía que comparecer y por razones de fondo. Vamos a ver, sobre el acuerdo del Consejo de Ministros de aplicación de la prórroga de los presupuestos para el año 18. Vamos a ver. En primer lugar, opacidad. No hay referencia alguna en el Consejo de Ministros del día 29 de diciembre de 2017 de este recorte encubierto. El Gobierno cuenta todo lo que hace. El señor Rajoy hizo una rueda de prensa, habló de lo bien que iba toda la economía, el presupuesto, los objetivos de déficit, pero qué casualidad que esto no lo cuentan. No hay ni una sola referencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? ¿Porque es una buena noticia? No, porque es una mala noticia, porque es un recorte. Por eso no lo cuentan. ¿Nos hemos enterado los grupos parlamentarios por alguna vía oficial? No, a través de los medios de comunicación. Insisto, porque es una mala noticia, porque es un recorte. Y hay razones de fondo para que venga el ministro de Hacienda. Opacidad. En segundo lugar, es indiscriminado. Esto es mucho peor que una no disponibilidad de crédito, porque esto afecta de manera indiscriminada a todos los capítulos 4, 6, 7 y 8. Es decir, a lo que tiene que ver con la política social y las inversiones, de manera indiscriminada. No lo cuentan. ¿Y para qué se hace? ¿Cuál es el objetivo? Se los voy a contar, señorías. El objetivo es consolidar el recorte del 17. ¿Qué ha pasado en el 17? En el 17, la Administración Central, que está en los huesos, no, en lo siguiente, se recortó en el 1,7% en términos de contabilidad nacional. 1,7%. El PIB en el año 17, en términos nominales, ha crecido un 4%. En el caso de la Administración Central, el recorte es del 1,7%. No, lo digo por lo que decía anteriormente el Grupo Ciudadanos. Que tomen nota. En el año 17, un recorte del 1,7% de todo lo que es la Administración Central. ¿Y para qué lo hacen? Para reducir el déficit. Es decir, que la vía para ajustar, la vía para reducir el déficit, el Gobierno lo hace por el lado del gasto social y por el lado de la inversión. Esto es como recortan. Es decir, si está creciendo el PIB al 4% y la Administración Central está ajustando en el 1,7%, de esa manera, por la vía del gasto público, por la vía del estado de bienestar, de la política social y de las inversiones, es como ajustan, cómo reducen el déficit público. Dicho de otra manera, para que nos entiendan todos los ciudadanos que puedan estar viendo o escuchando esta Diputación Permanente, es que Montoro y la derecha española, cuando habla de las zanahorias, es decir, de bajar los impuestos directos pero incrementar los indirectos, nunca quieren hablar del palo. Ocultan el palo. ¿Y cuál es el palo? El palo es un estado del bienestar cada vez más pequeño. Este es el palo. Y no solamente no quieren hablar de eso, sino que lo ocultan. Este es el palo. En términos de la política neoliberal, tienen una frase para simplificar todo esto, los neoliberales: matemos de hambre la bestia. La bestia es el estado del bienestar. Pero señorías, en un mundo cada vez más injusto, están matando de hambre el futuro. Están matando de hambre el futuro. Y esto es lo que está haciendo la derecha española. Lo que está haciendo la derecha española es ajustar, reducir el déficit por la vía de la política social y de la inversión. Y, claro, tienen que ocultarla, porque esto no es una buena noticia. Increíble. No se ha enterado nadie. Acuerdo de Consejo de Ministros que querían no contar. Pero los medios de comunicación, afortunadamente, han posibilitado que los españoles se enteren de este recorte encubierto para consolidar el recorte del 17. Y luego está, efectivamente, las entregas a cuenta. Las entregas a cuenta a las comunidades autónomas procedentes del sistema de financiación autonómica que se congelan. Señorías, la ley de financiación de las comunidades autónomas habilita a que se puedan realizar estas entregas a cuenta. Hay ley que habilite ese
gasto y que las comunidades autónomas tengan esa financiación que les corresponde por ley. Lo que sucede, como se ha dicho anteriormente, es que estamos hablando de un chantaje en toda su extensión a los grupos de la oposición y a las comunidades autónomas. Nada más. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora López Ares. Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo, en este punto, volvemos a asistir a las imprecisiones, por no decir, pues algunas mentiras que se están diciendo hoy en esta Diputación Permanente. Comenzando por el grupo que solicita la comparecencia y finalizando por el último de los intervinientes. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos dejar claro que es que el ministro efectivamente va a comparecer mañana en la Comisión de Presupuestos, mañana a las 4:30, a petición propia, precisamente para explicar esos criterios que han sido utilizados para la prórroga presupuestaria del presupuesto del año 2017 para el año 2018. Y, señor Saura, como ya lo ha dicho otro portavoz, la ley que se utiliza para las prórrogas presupuestarias es la Ley General Presupuestaria del año 2009 y entiendo que usted conoce perfectamente cuál es el contenido de esa ley presupuestaria, que en su artículo 38 especifica claramente cómo se lleva a cabo una prórroga presupuestaria, que es como se ha hecho, y así viene explicado, no en los medios de comunicación, sino que viene explicado, y puede usted encontrarlo en Internet dentro del Ministerio, dentro del acuerdo en el que aparecen los criterios con los que se ha llevado a cabo esta prórroga presupuestaria. Y ese artículo 38 lo dice bien claro, se prorroga el presupuesto inicial del año 17, y eso es lo que se ha hecho, ni más ni menos. Y usted puede analizar perfectamente los datos y los anexos que vienen en este documento. La ley dice presupuesto inicial menos aquellos gastos vinculados a programas que hayan finalizado, explicados perfectamente en el anexo, que ascienden a 18 millones de euros. Y luego los cambios, cuando haya habido cambios de organización administrativa dentro de los ministerios. En definitiva, la prórroga presupuestaria para el año 2018 es de 276.133 millones de euros. Recorte ninguno. No sé dónde encuentra usted los recortes. ¿Por qué? Porque se habla en un punto de este documento que usted se enteró por los medios de comunicación. Pensé que usted analizaba la información de la que disponemos todos los diputados. Porque se establece cuál es el procedimiento de gestión de la prórroga. Una cosa es la prórroga y otra cosa distinta es cómo se gestiona esa prórroga y cuáles son los criterios para controlar esa prórroga por parte del Ministerio de Hacienda. Pero es que el presupuesto prorrogado, le vuelvo a repetir, es de 276.133 millones de euros. Es decir, solo 18 millones de euros menos con respecto al ejercicio anterior, que precisamente corresponde a los gastos que han sido ya finalizados o que están vinculados a programas finalizados. En cuanto a la segunda parte de esta petición por parte de Podemos y que dará cuenta el ministro en la comparecencia de mañana, es que volvemos a lo mismo. Es decir, yo no sé si cuando nosotros hablamos, las personas que formamos parte de la Comisión de Presupuestos, del presupuesto inicial, no sé si es que algunas personas no saben a qué se están refiriendo, porque yo creo que la portavoz de Podemos sabrá que el presupuesto tiene dos partes, los ingresos y los gastos. Y si se prorroga el ejercicio del 17, se prorrogan los ingresos y se prorrogan los gastos. ¿Qué significa esto? Si vamos un poco más allá en el razonamiento que seguro que usted ha hecho, señora portavoz de Podemos, pues que si prorrogamos los ingresos del año 17, las entregas a cuenta que van en función de los ingresos, pues tendrán que ir en los ingresos del año 2017. Es así de sencillo. Es decir, ¿por qué? Porque esos ingresos a cuenta que se presentaron en su momento en el mes de julio era suponiendo que hubiese presupuesto para el ejercicio 2018, que entonces habría unos mayores ingresos, de acuerdo con el nuevo presupuesto. Pero como eso no ha ocurrido, pues eso significa que las estimaciones tienen que hacerse de acuerdo con los ingresos presupuestados para el 17, que son los ingresos que se prorrogan. Yo creo que ese razonamiento nos lo explicará el ministro, pero tampoco hace falta avanzar mucho en el razonamiento para llegar a esa conclusión. Pero vamos realmente a lo que importa,
que efectivamente son esos 4.230 millones de euros, que podrán disponer las comunidades autónomas si hay presupuestos para el ejercicio 2018. Que además, desde el Grupo Parlamentario Popular, queremos destacar que esos 4.230 millones de euros vienen de las políticas del Partido Popular, de las políticas de Mariano Rajoy, que permiten crecimiento económico y crecimiento de empleo. De ahí es de donde vienen esos 4.230 millones de euros, que además son trasladados a las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para educación, para sanidad, para bienestar. Decía el señor Iglesias, en referencia al caso Castor, yo no sé dónde ven ustedes la tilde, el caso Castor. Y decía usted, ¿qué se podían hacer con los millones del caso Castor? ¿Qué se podrían hacer con estos 4.230 millones de euros que las comunidades autónomas dispondrían de ellos para la educación, para la sanidad, si hay presupuestos para el ejercicio 2018? Yo les hago una pregunta. ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer precisamente para que las comunidades autónomas en el ejercicio 2018 puedan efectivamente más becas, puedan mejorar la educación, puedan mejorar la sanidad, puedan comprar esos aparatos de mamografía que decía el señor Iglesias? ¿Qué están ustedes dispuestos a hacer? Desde el Partido Popular lo tenemos bien claro, lo demostramos en el ejercicio 2017. En ese momento, las comunidades autónomas dispusieron de 5.386 millones de euros más precisamente para el estado del bienestar. Y fue el trabajo de 7 partidos. De 7. Yo sé que Ciudadanos solamente se cuenta él, pero fue el trabajo de 7 partidos, de los diputados que formamos parte y que somos diputados de esos 7 partidos aquí. Nosotros les hacemos un ofrecimiento, trabajemos los demás partidos, el Partido Socialista, los partidos de Esquerra, de PDK, por cierto, que es que ustedes cuando hacen prórrogas en Cataluña aplican criterios distintos. Yo creo que aplican los mismos criterios, que son los de la ley. No creo que sus prórrogas sigan también ustedes incumpliendo la ley, como en otras escenas que hemos visto recientemente. Señorías, el ministro va a dar explicaciones mañana a la Comisión de Presupuestos sobre la prórroga presupuestaria y les vuelvo a ustedes a invitar. Está ahí el proyecto de presupuestos, vendrá el proyecto de presupuestos para el 18. Ustedes, que tanto hablan de servicios, de ciudadanos, les voy a preguntar, ¿qué están ustedes dispuestos a hacer para que las comunidades autónomas puedan disponer de los 5.000 que van a disponer del año pasado, más los 4.200 millones de los que dispondrán si tenemos presupuesto este año? La pregunta queda encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a los puntos 23 y 26. Petición formulada por los grupos parlamentarios